En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Buenas tardes, un día más al programa Historias de Bolsillo. Estamos ya con el capítulo 163 para todos los que nos seguís desde hace ya 5 años. Estamos muy contentos de presentaros una nueva dosis de historia, además con un programa muy especial que a mí particularmente me hace mucha ilusión. Antes de presentaros el tema y a quien me acompaña en los micrófonos, quiero recordaros que nuestro correo electrónico es historiasdebolsillo@usal.es y por supuesto podréis seguirnos en nuestras redes sociales y en Twitter, Instagram y en nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad de los programas y de lo que os vamos trayendo. Hoy me acompaña mi compañero Moisés en los micrófonos, que nos ha traído un tema, como os digo, muy interesante y una persona muy, muy interesante también, que a lo mejor a algunos os suena. ¿Quién es Moy? Cuéntanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como comentas, ¿no? La verdad que estamos muy contentos de tener aquí a Puto Miquel. Yo me acuerdo cuando lo conocí en Salamanca hace pues menos de un mes. Realmente nos hemos conocido en octubre. Pensé, joder, es la única persona a la que puedo insultar y no se ofende, ¿no? A ver, Entonces, solo un insulto muy específico, ¿eh? sí, solo uno muy específico, eso está claro. Y bueno, pues hoy tenemos aquí a Miquel Herrán Subiñas, que es Vamos a hablar un poco de dos cosas, ¿no? Lo hablamos justo antes de la entrevista porque siempre solemos hablar de historiografía, de temas monográficos sobre historia, investigaciones que las personas nos traen, incluso presentaciones de libros. También hemos hablado en algunas ocasiones pues, con editoriales, temas muy diversos, ¿no? A lo largo de esta... Estamos ya en la 6ª temporada de Historia de Bolsillo, ¿no? Programa 163. Y hablamos antes de la entrevista, pues cómo afrontarla, ¿no? Porque por un lado teníamos la parte historiográfica de su investigación, porque quizás es la menos conocida de Miquel, pero por otro lado, como decía Sofía, carajo, tenemos aquí la posibilidad de entrevistar a una persona que trabaja en el mundo de la divulgación, o como hace poco me dijo una chica que me encantó esa frase, que es como debería llamarse realmente, ¿no? Que es la comunicación social de la ciencia, en este caso de la historia. Y no sé, yo creo que en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hacer un mix, ¿no? Va a ser un experimento, espero que os guste, pero vamos a conocer al Miquel historiador y también vamos a conocer al Miquel divulgador, al Miquel comunicador, ¿no? Como digo, que realiza comunicación social, que yo creo que es fundamental y bueno, luego hablaremos de eso, de ese tema concreto. Breve reseña biográfica. Bueno, él es arqueólogo y tiene, bueno, es licenciado en arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo un máster en arqueología del mundo árabe e islámico en la UCL de Qatar. Y bueno, recientemente, y te felicitamos, Miquel, ya aprovecho, ya lo hice por privado, doctor en arqueología, supongo, ¿no? Por la Universidad de Leicester en Inglaterra. Y bueno, allí pues digamos que ha compaginado su trabajo como investigador, digamos, más academicista, más de rigor científico en el sentido más estricto, más histórico, más clásico de la palabra, como digo, esta divulgación, a muchos les sonará, con un canal de YouTube que tiene pues más de 180.000 suscriptores. Y bueno, un canal donde hay videoensayos históricos espectaculares. Hace poco en Salamanca teníamos la oportunidad de tener una especie de mesa redonda de divulgadores científicos en general, ¿no? Y teníamos personas de vídeos muy cortitos, en un minuto intentar dar mucha información rigurosa, ¿no? Y Miquel, en cambio, pues son vídeos mucho más largos, razonados, donde bueno, intenta compaginar por un lado el rigor científico y por otro lado que sea menos y también derribar sin miedo a crear polémica y sobre todo sin miedo a romper mitos, ¿no? Que hay dentro de la academia que al final están muy enquilosados en el discurso, digamos, más narrativo oficial, ¿no? Bueno, Miquel, lo primero, muchas gracias por venir a Historias de Bolsillo y por compartir con nosotros esta tarde, este ratito de historia. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer aquí, hablar en cualquier momento. Me ha gustado lo que has dicho de comunicación social de la ciencia, no había oído ese término. O sea, en inglés se dice
el término equivalente a divulgación sería Science Communication, que es comunicación científica, pero claro, tampoco le falta un poco, ¿no? Porque comunicación es cualquier cosa. Me gusta lo de comunicación social de la ciencia porque siempre encuentro un problema con una ambivalencia con el término divulgar. Pero bueno, que estoy encantado de estar aquí para hablar de la doble vertiente que es investigar y divulgar, divulgar o comunicar. Sí, sí. Me tengo que acostumbrar todavía. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo desde que la escuché la semana pasada hablando con una gente de aquí de la Comisión Europea y me dijeron ese concepto, dije, hostia, he encontrado el concepto perfecto para dejar de decir divulgar y que al final es como, no sé, a mí tampoco me hace mucha gracia, ¿no? Suena como muy vulgar también a veces, ¿no? Nunca Claro. mejor dicho. Bueno, pues si te parece vamos a hablar un poquito del primer bloque sobre tu investigación para que conozcan a esa parte que quizás es la menos conocida y luego ya con Sofía pasaremos a una parte súper interesante y necesaria, ¿no? Que es la comunicación social que realizas de tu investigación. O de tu investigación, ¿no? De la historia, de todas estas cuestiones que trabajas en tu canal. La primera pregunta sobre tu tesis, bueno, cuéntanos un poco de qué fue tu tesis. Es decir, de qué realizaste la tesis, en qué marco cronológico se puede encuadrar. Bueno, pues mi tesis obviamente es de arqueología. Yo me enfoco en los siglos 8 a 11 para estudiar la primera islamización de la península ibérica, es decir, la primera época islámica de Al-Ándalus. Y me centro para estudiarla, o sea, estudio la islamización desde el punto de vista desde la evidencia material de los espacios domésticos y las prácticas asociadas a esos espacios, ¿no? Entonces, mi objetivo era entender cómo la casa y como universo, ¿no? Como microcosmos y las prácticas que tienen lugar en esa casa se transforman y van cambiando y cómo eso refleja y cómo eso impacta en la transformación social en un nivel más amplio, ¿no? O sea, es decir, cómo la casa no es solo un reflejo pasivo de lo que pasa afuera, sino que también influye en la creación de nuevos tipos de Islam, nuevas sociedades islámicas e incluso diferencias dentro de los distintos islams que vemos en la península ibérica. Y cuando realizaste esta investigación, ¿cuáles fueron las fuentes que utilizaste? Tú eres arqueólogo, hiciste excavaciones arqueológicas, participaste en excavaciones o has tenido también, por ejemplo, acceso a otras excavaciones realizadas previamente. ¿Cuáles han sido las fuentes para tu trabajo? Pues en mi caso no pude excavar por temas de limitación de tiempo, también me pilló la pandemia, o sea que hubiese sido incluso complicado. Hice excavación, digamos, de archivo, ¿no? Que se dice, básicamente las excavaciones, yo usé 2 casos propios, por así decirlo, o sea, fueron excavados hace 20 años y tal, pero por distintas circunstancias, bien por la crisis económica, bien por circunstancias personales, o bien porque no era la prioridad, no sé, o sea, esos materiales se quedaron en el archivo del museo sin ningún tipo de estudio o con un estudio pero para otras cosas, muy somero, etc. Entonces yo, por ejemplo, hice recabado para uno de mis casos, era lo que bueno, unas casas que se excavaron que aparecieron en el Teatro Romano de Caesar Augusta en Zaragoza. Que claro, ahí por ejemplo la prioridad era excavar el teatro romano para hacer un museo del teatro romano, entonces las partes de lo islámico, digamos, se quedaron muy apartadas, se cogieron las piezas más bonitas y se han puesto en el museo y se pueden ver hoy en día, ¿no? Pero por ejemplo toda la estratigrafía, todo lo que viene a ser los diarios de excavación, no había habido ningún estudio, no se había hecho eso, la estratigrafía, el estudio de las fases del periodo islámico, porque no había habido tiempo ni recursos y el equipo se fue, etcétera. Entonces, ese fue, por ejemplo, un caso. Entonces, yo lo que hacía era lo que en inglés se llama la literatura gris, que es básicamente de todo eso que se produce, todos esos documentos, fotografías, cajas de materiales que se producen en el proceso de excavación, que muchas veces se quedan abandonadas. Pues un poco recuperarlas, ¿no? 20 años después. En mi otro caso de estudio, que fueron casas de los arrabales de la Ronda Oeste en Córdoba, de los arrabales occidentales, fue un poco lo mismo, solo que en este caso la persona que lo excavó, Cristina Camacho Cruz, sí que se ha reincorporado, ya ahora está intentando publicar resultados, etcétera.
y en este caso fue de gran ayuda para proporcionarme acceso a materiales, etcétera. Pero fue básicamente un estudio de materiales con la contextualización que ya teníamos, pero no de estar en el terreno, o sea, excavándolos yo mismo, ¿no? Porque eso hubiese sido, por supuesto, más complicado y hubiese llevado una investigación de muchos más años al tener que, obviamente, incorporarme a una excavación que ya estuviese en marcha para que fuese asequible. Comentabas ahora una cuestión que, bueno, se me venía a la mente, ¿no? El tema de querían... bueno, dime. No, que es que me he olvidado. Y luego, obviamente, hice un recabado de todos no todos, pero de la mayoría de yacimientos con entornos domésticos de esa época, obviamente, que han sido excavados y publicados. O sea, de los que sí que ya han tenido una publicación, he hecho un recabado bibliográfico, ¿no? De ahí ya sí que son fuentes secundarias totalmente, para usarlos como punto de comparación frente a las fuentes primarias arqueológicas que tengo yo. Digamos, la interpretación de otros versus los planos que tienen, etcétera, y todos los datos que han hecho disponibles para compararlos con los míos, que son los que he estudiado yo mismo, digamos. Claro, sí, para tener un mayor abanico, claro, ¿no? Digamos, un catálogo mayor, sí. Sí, o sea, básicamente la perspectiva era: el yacimiento que tengo en Zaragoza es muy reducido en el espacio, pero tiene una estratigrafía muy completa, y por ejemplo los arrabales occidentales son una expansión urbana enorme que tiene unos 80 años de vida, que es en el momento de máximo apogeo de la ciudad de Córdoba hasta la fitna, hasta la caída del califato. Y entonces hay en un caso tengo una perspectiva horizontal enorme para comparar en un mismo periodo, y en otro tengo una perspectiva vertical que me permite comparar la progresión enorme también. Pero luego necesito algo que me permita comparar, pues, con otros entornos no urbanos, con otros entornos urbanos, con otros yacimientos suburbanos, con otros yacimientos que están en entornos rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco... yacimientos que son del siglo VIII, yacimientos que son del siglo X, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí venía un poco el meter todo el trabajo, porque al final la ciencia se hace colaborando con lo que ya se ha hecho. Si no, no llegamos a ninguna parte y nos repetimos. Claro, sin duda. Comentabas el caso particular, ¿no? De que estaban, digamos, realizando una excavación con un objetivo, digamos, principal, que era un yacimiento romano, ¿no? Y que, bueno, digamos que el yacimiento islámico fue como era secundario, era que se le dio menos valor. ¿Crees que eso sucede habitualmente, por ejemplo, en España? Porque yo tengo la sensación de que quizás vende más, claro, evidentemente dependiendo un poco de la región y del yacimiento, el proyecto, la proyección que pueda dar, ¿no? el yacimiento, pero sí tengo la sensación de que en España, con toda esta cuestión, yo soy muy polémico, me voy a meter en temas polémicos y no me importa, y a ti tampoco te importa. Creo que, digamos que debido a la negativa imagen que se tiene en determinadas regiones o en general en determinados sectores españoles sobre la cuestión islámica, es posible que por eso mismo se le dé mayor impronta, ¿no? al tema romano, es decir, quizás viste mejor decir que en esta región hubo un yacimiento romano que decir que hubo un yacimiento islámico. Yo creo que sí, ¿no? En el sentido de que es verdad que va por regiones, porque por ejemplo en Andalucía lo islámico está más valorado porque se considera parte del acervo cultural de la región, ¿no? y del relato autonomista, o como lo queramos llamar, pero de la historia de la región, del turismo de la región también, etcétera. Entonces yo creo que hay bastantes diferencias, pero también es verdad, o sea, en justicia de lo que salió, de lo que pasó en Zaragoza, por ejemplo, es verdad que los restos de las casas islámicas eran mucho más parciales porque habían sido destruidos posteriormente, ¿no? Entonces entiendo por qué se quiso recuperar el teatro, pero es verdad que cada ciudad, digamos, tiene su relato de patrimonio, ¿no? Patrimonial. En el caso de Zaragoza gira mucho en torno a la fundación romana de Caesar Augusta, tenemos la estatua de Augusto, tenemos las murallas romanas, etc. Entonces yo no diría que hay como más interés en excavar unas cosas que otras, sino que hay más interés en musealizar unas cosas que otras, porque se cree que el público general va a venir por interés a ver ciertas cosas y no otras. Le va a interesar más ver el teatro romano que 4 casas, ¿no? Que 4 casas islámicas. Además, por ejemplo, en el Paseo de Independencia, también de Zaragoza, hace
hace ya 15 años, yo creo, o más. Sí, hace casi 20 años. Se excavaron, se quiso hacer un parking y salieron todos unos arrabales pues, de época islámica que estaban bastante bien conservados, al menos parcialmente se podía haber hecho algún tipo de cosa de musealización, ¿no? Pero no había interés, primero porque era la arteria principal de Zaragoza, segundo porque era islámico, yo creo que también. O sea, si hubiese sido algún edificio monumental romano, por ejemplo, a lo mejor sí que se hubiese hecho el esfuerzo de, aunque sea hacer no cambiar todo el viario urbano, obviamente, pero sí que se hubiese a lo mejor hecho un esfuerzo de hacer como el Museo del Foro que tenemos, que es un museo subterráneo, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay como una deseo de gastar dinero público cuando estamos hablando de arqueología, que va más para unos periodos que otros, sin duda. Y eso tiene que ver ya no solo con lo que solemos decirnos los arqueólogos, que es con el tamaño, la posibilidad de musealización, que sea único, que no sea único, porque, quiero decir, el Teatro Romano de Zaragoza... si vas al Teatro Romano de Mérida, vas a estar mucho más servido con el Teatro Romano de Zaragoza, que está mucho peor conservado, ¿no? Y aún así queremos hacer un esfuerzo de presentarlo y no me parece mal, pero es verdad que sí que creo que para ciertos periodos, pero sobre todo dependiendo de la región. Pero creo que aquí es más, no es tanto un deseo de los arqueólogos, sino un deseo pues de las autoridades de autorizar un proyecto de musealización o no autorizarlo, dependiendo ya no solo del empaque que tengan esos restos, sino también de la cultura, la descripción cultural que tengan. Claro, sin duda. Y si te parece, vamos a hablar un poco de las viviendas, ¿no? ¿Cuáles eran las principales características de una vivienda islámica en el periodo que tú trabajaste? Pues la cosa es que la vivienda islámica se tiene a menudo, bueno, el modelo de vivienda islámica que se maneja a nivel de arqueología es el de la casa patio. La casa patio es básicamente un desarrollo que se vería a partir del siglo IX, eh, extendiéndose por toda la península, lo vemos sobre todo en ciudades, y que sería pues básicamente una casa que tiene pocas aberturas al exterior, y todo gira en torno al patio, que es la principal fuente de luz, también es un espacio donde trabajar, y que está mediado desde el exterior por un zaguán, una sala de acceso, ¿no? Que en términos ideales el zaguán sería una salita que tiene las puertas no alineadas para que si tú abres la puerta desde la calle, la gente no pueda ver al patio, sino que lo que verás será un muro. Entonces tienes que hacer como un recorrido en ese para entrar al centro de la casa, que es el patio. Y todas las habitaciones abren al patio, excepto las alcobas, cuando las hay. Ese sería el modelo que se ha visto más y que normalmente se considera que está marcado por la privacidad, ¿no? El deseo de proteger la privacidad de la familia y la privacidad como un valor islámico. La cosa es que yo en mi investigación vi que ese modelo, aunque surge y sin duda aparece en las ciudades y se extiende, no es ni el único modelo, ni es un modelo más islámico que los demás, que los otros modelos de vivienda que tenemos, ¿no? Y que de hecho vemos modelos de vivienda que se expanden fuera del entorno urbano, que no tienen que ver tanto con la privacidad, sino con por ejemplo, patrones como la higiene, ¿no? Que se crean casas que no son casas patio en entornos rurales, pero se les dota de letrinas, de letrinas y de una separación entre los establos y el espacio familiar humano, digamos, porque se entiende que hay que separar ciertas cosas por temas de higiene más que, por ejemplo, temas de privacidad cuando son casas que siguen teniendo un acceso directo a la calle. También que lo que viene a ser la privacidad no surge como un valor así absoluto, sino que depende mucho de términos de estatus. Entonces, por ejemplo, que hay distintas formas de privacidad, dependiendo de la ciudad en la que nos metamos, porque, por ejemplo, en Córdoba los arrabales tienen un desarrollo básicamente muy regular, o sea, son calles regulares, todos son calles principales básicamente,
y por tanto todas las calles abren a la calle directamente, pero tienen un zaguán, pero la cosa es que toda mediación de privacidad tiene que ser interior, mientras que en otras ciudades como Murcia tenemos que como hay adarves, hay callejones, eso te permite crear gradaciones entre lo que es el mundo exterior y el mundo interior, y todas esas gradaciones aparte parecen estar asociadas en cierta medida con vínculos familiares. Por ejemplo, en Murcia, mientras que en Zaragoza las redes de adarve son mucho más pequeñas y lo que tienes es que las casas más grandes y más imponentes y de gente de mayor estatus suelen estar dentro de los adarves, suelen dar a los adarves porque básicamente la privacidad parece ser algo, ese deseo de que tu vida doméstica esté primada por la privacidad no está tan vinculado a un tema religioso necesariamente, sino a un tema de expresión de estatus dentro de obviamente unos valores religiosos y tal, porque estamos hablando de un universo en el que la religión no se puede separar de los patrones culturales, ¿no? No ha habido esa separación que vemos allá a raíz de la Edad Moderna entre la vida pública y la vida privada, y la religión como parte de la vida privada en vez de como parte de todo. Entonces, básicamente yo un poco lo que venía a contestar es eso, que había o sea, me puse a investigar cómo surgía el modelo de casa patio y me di cuenta de que el modelo de casa patio realmente es un desarrollo urbano, pero no quita de otros desarrollos, y por supuesto incluso dentro de su propio desarrollo no hay un único valor que lo prima, no es la privacidad, sino que es un modelo, básicamente, yendo más allá de interpretaciones estructuralistas. Un mismo modelo te puede hablar de patrones de estatus, patrones étnicos, religiosos, etcétera. Precisamente y ya un poco si quieres para acabar este bloque hablando de tu tesis, ¿no? Dos preguntas. La primera es cuál sería, la última va a ser, ¿cuál sería la principal conclusión a la que llegaste con tu investigación? Y una previa es, en base a lo que decías ahora de la religión, ¿cómo se refleja esa interacción cultural religiosa dentro de la vivienda islámica? ¿Cómo podemos observarla? Es decir, porque claro, al final yo pienso, ¿no? Como lerdo católico que soy, por cuestión cultural, al final yo tengo como la imagen de que el catolicismo pues, puede ser muy claro en los crucifijos, en determinadas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se puede, para una persona como yo que no tiene ni idea del mundo medieval, o prácticamente ni idea del mundo medieval, en este caso del Islam, que tampoco tendría ni idea del Islam actual, así que tampoco tiene que ver con la Edad Media, pero ¿cómo se puede observar en ese periodo, cómo observáis vosotros los arqueólogos esos reflejos del Islam? A ver, lo que viene a ser en la cultura material de la casa, no hay nada con una descripción, no suele haber, es muy raro encontrar algo con una descripción, porque es verdad que eso, crucifijos, no hay algo similar al crucifijo como adorno. Puedes encontrarte aguamaniles que sirven para piletas de abluciones, básicamente, para purificarse antes del rezo. Y puedes encontrar también a veces escritura, ¿no? Versículos escritos del Corán, o decorando bien cerámica, o decorando bien las paredes. Es raro, y de hecho incluso en algunos ejemplos encontramos versículos del Corán. En una de mis casas pasaba que esa casa pasa a ser es una casa que no se derriba tras la conquista cristiana de Zaragoza, y hay una inscripción una inscripción cúfica con pues unos versículos del Corán que en mi opinión son anteriores, son de antes de la conquista, pero había una experta básicamente consultaron con una experta en epigrafía y dijo que este tipo de escritura era de finales del siglo XII, principios del siglo XII hasta el siglo XIII, y ella decía que probablemente fuese más del siglo XIII que del siglo XII. ¿Qué pasa? Que si es del siglo XII puede ser antes de la conquista, y si es del siglo XIII es posterior a la conquista, y estamos hablando de que un cristiano
eligió decorar su casa con... Porque a los cristianos, a los musulmanes se les expulsa del centro de la Medina, ¿no? Entonces, que estamos hablando de que un cristiano está eligiendo decorar su casa con versículos no del Corán, pero con una alabanza en árabe, ¿no? Entonces, claro, ahí está la cosa de que estamos hablando de unos contextos en los que esa interacción entre las religiones está presente en la cultura material. Quiero decir, tenemos los ejemplos más claros serían las telas las telas reales que aparecen en Burgos, que están decoradas con bandas escritas en árabe y eran para enterrar a reyes cristianos, ¿no? Y eso no suponía ningún tipo de impacto, no era una cosa rara, digamos. Entonces, no se puede hacer una adscripción tal cual, digamos, de esta casa era de un cristiano, esta casa era de un judío. Es verdad que sabemos por las fuentes que había barrios en los que había, o sea, que básicamente que las poblaciones judías y cristianas solían concentrarse en torno a ciertos barrios, ¿no? Sin llegar a formar juderías o sin llegar a formar morerías, como sería después, pero sí que se juntan en torno a ciertos barrios. Tenemos lo más parecido es cuando encontramos una asociación espacial directa entre la mezquita o el cementerio islámico y las casas. Entonces, en mi caso no era tanto hablar de islamización como una religión, o sea, como una conversión religiosa a nivel privado, sino como las transformaciones culturales y sociales que se dan bajo un régimen islámico, que es en este caso pues la llegada de la conquista árabe a principios del siglo VIII. Entonces, claro, porque se ve que hay una transformación en las pautas, en los patrones de consumo, etcétera. Porque, por ejemplo, si la cerámica a la que tú puedes acceder está producida en unos talleres que están produciendo con una decoración islámica, que están produciendo con pues unos platos y unas formas islámicas, cristianas, o sea, básicamente están produciendo la misma cerámica para todo el mundo, por mucho que tú seas cristiano, por mucho que tu adscripción privada a la fe no sea tan fervorosa o lo que sea, eso da un poco igual, digamos, ¿no? Entonces tú estás participando en unos patrones de consumo dentro de la sociedad en la que estás inmerso, que en este caso es la sociedad islámica, porque se está islamizando continuamente, se están creando transformaciones continuas de lo que vienen a ser los patrones culturales, los patrones sociales, bajo pautas islámicas, porque también incluso la legalidad, los textos filosóficos, eso lo vemos cuando prestamos atención a las fuentes escritas, lo que viene a ser la interpretación de los textos islámicos afecta incluso a cristianos y a judíos. O sea, la obra de Maimónides, por ejemplo, no se puede entender si no sabes de que está criándose en un contexto puramente, bueno, no puramente, pero en un contexto islámico, ¿no? Y que tiene un acceso muy cercano al Corán, a los hadices, a la filosofía islámica, etc. Entonces, no se trata tanto de decir esta casa es islámica, esta casa es cristiana, sino cómo se relaciona con esas pautas sociales a nivel más general. Y luego a nivel de las conclusiones de la tesis, a ver, básicamente lo que yo creo que es el mayor aporte de mi tesis es el modelo que uso para pero para un poco desensamblar la casa y reensamblarla otra vez, ¿no? En plan, cómo intento fijarme en la interacción, o sea, yo al final mi tesis está muy influida por lo que viene a ser la teoría del agenciamiento de Deleuze y otros filósofos franceses pesados de los años 60-70, y básicamente era un intento de ver cómo, en el resumen más breve sería un todo es más que la suma de sus partes, pero tenemos que ver cuáles son esas partes y cómo se interrelacionan, porque nada tiene un significado fijo, sino que los significados se construyen en la interacción entre distintos elementos, ¿no? Y los elementos no tienen por qué ser únicamente elementos materiales y físicos, también están los elementos discursivos, ¿no? que están permitidos y surgen a través de lo material. Entonces, por ejemplo, viendo cómo se cocina, por ejemplo, cómo se cocina, ¿no? Pues en Córdoba había no hay hogares, o sea, básicamente todos los espacios de la casa son
susceptibles a ser transformados porque la cocina era una cosa móvil, ¿no? O sea, tenemos muy pocos restos de hogares y lo que tenemos son anafres, que eran hornillos portátiles, que te permiten pues encender un fuego aquí, encender un fuego allá y luego tú limpias el suelo y aquí no ha pasado nada, recoges las cenizas, etcétera. ¿Qué pasa en Zaragoza? Eso lo encontramos en todas las casas, pero en las casas más grandes y más ricas sí que encontramos que hay salas que se usan como cocina, pero esas salas que se usan como cocina suelen estar asociadas también a distintas áreas de la casa que usarían a lo mejor sirvientes, que están separadas del área doméstica. Mientras que en Zaragoza lo que encontramos es que incluso las casas más pequeñas tienen hogares, sitios fijos, normalmente en el patio y normalmente en salas, en habitaciones que tendrían distintos usos a lo largo del día. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás fijando una actividad a un espacio concreto y estás dando una forma de uso de la casa muy específica. Seguimos teniendo que obviamente las casas más grandes y de mayor estatus tienen espacios designados para ello porque tienen más disponibilidad de espacio, pero lo que estamos viendo es que la movilidad de una práctica como es el cocinado, por ejemplo, y la flexibilidad que eso permite a la hora de transformar un espacio, si vienen invitados, si viene gente de fuera de la casa, si tienes que ocultarte, si está lloviendo, lo que sea, digamos, esa flexibilidad que permite la casa cordobesa está permitida también porque tienen unas formas cerámicas que lo permiten, porque producen eso y son unas formas muy estandarizadas. Casi todas las ollas que te encuentras en Córdoba son de un tipo concreto, casi todas los anafes te los encuentras, mientras que en Zaragoza parece ser que no hay esa estandarización y al no haber esa estandarización lo que busca la gente es fijar sus prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace que el uso de la casa sea un poco más restrictivo para cualquier tipo de estatus social. Entonces, en definitiva, la conclusión a la que llegué es un poco la metodología a través de la que desensamblar la casa, reensamblarla, buscar esas conexiones para entender las capacidades que tiene cada casa, es decir, lo que cada espacio, cada casa permite hacer, ¿no? No es tanto qué es esta casa, si es una casa islámica, si es una casa patio, lo que sea, sino qué permite hacer esta casa. Si tú eres una persona que tiene que vivir en esta casa, ¿cómo vas a recoger el agua? ¿Cómo te abasteces? ¿Cómo tal, no? ¿Cómo te interrelacionas con tus vecinos? ¿Tus vecinos te oyen cuando estás cocinando porque estás cocinando en el patio? ¿Te huelen si has quemado el cocido? Lo que sea, ¿no? Digamos, ¿qué permite hacer la casa a través de ese estudio pormenorizado un poco de cada elemento? Y luego, obviamente, volver a ensamblarlos para intentar sacar alguna conclusión, ¿no? Qué interesante, Miquel. La verdad que creo que lo has explicado muy bien. Creo que nuestros oyentes les ha podido quedar muy claro las conclusiones de tu tesis y cuál ha sido la metodología que has llevado a cabo. Y a mí siempre me fascina cómo a partir de la arqueología se pueden llegar a conocer tantísimas cosas sobre la vida de las personas en el pasado. Me fascina muchísimo. Pero lo que más me fascina es tu canal de YouTube, porque si te parece podemos pasar ahora a hablar de tu trabajo como comunicador social de la historia. Me gusta a mí también mucho esa noción. Creo que tú haces mucho más que divulgar, digámoslo así. Para que nuestros oyentes se hagan una idea del trabajo que haces en YouTube, si todavía no han ido a buscarte. Llevas 4 años trabajando, corrígeme si me equivoco, subiendo vídeos de en torno a 20 minutos, una hora y a veces más, que los has hecho con un trabajazo impresionante, hablando de historia LGTBI, del mito del progreso, leyenda negra, perspectiva decolonial, mitos sobre vikingos, 1000 cosas que desde luego son de mucha actualidad y tienen, desde luego, mucho interés para cualquier persona, no solo para los interesados de la historia. Pero además, lo que te caracteriza a la hora de hacer vídeos, aparte de que los haces largos y con incluso referencias bibliográficas que pones en la esquinita del vídeo cuando te anticipas ya a la gente que viene y dice, no, eso no es así, porque seguro que has tenido 1000 personas que te han venido en comentarios a decir ese tipo de cosas. También relacionas la historia que tú tratas con la cultura pop y con los debates actuales, que es algo que creo que es lo que te hace tan exitoso en YouTube y en las plataformas donde tú participas. Y por supuesto también el aura de performance que traes, la combinación de atrecho, de humor y de ironía ácida que utilizas, y a mí me encanta.
Creo que es una forma muy inteligente y también muy atractiva de divulgar la historia, pero no la historia, digamos, em, el Imperio Romano, sino problemas importantes que quizá la gente pues no tiene claro cuáles son sus raíces históricas o cuáles son, o qué es lo que se dice en la historia, qué es lo que decimos los historiadores sobre ellos. Y además, también has publicado un libro en la editorial Planeta, en 2021, si no me equivoco. La historia no es la que es la que te cuentan. Y Creo creo que que eso es un poco, 2022, o sea, el tiempo es un poco sí, ambiguo para mí ahora mismo, pero creo que fue 2022. 2022. Pues fíjate, es muy reciente y creo que ya va por la segunda edición, ¿verdad? Sí, sí. Pues fíjate, es justo de lo que tratas en tu canal. La historia no es la que es la que te cuentan. Es algo que lo que incides mucho en tus vídeos. Y yo te quería preguntar, antes de empezar a hablar de los temas más profundos de divulgación, en primer lugar, lo más básico, ¿por qué elegiste crear contenido en YouTube teniendo una tesis que hacer, estándote dedicado a, seguro que estabas a mil cosas y sin que estos vídeos de YouTube traten de tu tema de investigación? Porque también tiene mucho mérito ponerte a investigar historiografía moderna, historia decolonial, arqueología romana, teniendo tú un trabajo de investigación muy, muy específico como el que nos acabas de contar. Pues, a ver, tengo que decir que yo me lancé a abrir el canal antes de empezar la tesis. De hecho, o sea, yo estaba trabajando como arqueólogo en un proyecto que era, bueno, al final estaba trabajando horario de oficina, entre comillas, y no, por las tardes no tenía nada que hacer. Y yo tenía siempre el gusanillo de, joder, de ir a congresos y salir de ese congreso como o muy encantado o muy decepcionado, ¿no? No decepcionado, pero como ver ese congreso como que algo que ha reavivado mi interés por la arqueología como ciencia o como algo que me está llevando a preguntarme, esto es un mal gasto de dinero y de recursos porque venimos aquí, estamos hablando los mismos de siempre, estamos compartiendo el conocimiento de expertos y ese conocimiento no sale fuera, ¿no? Digamos, no... Obviamente es muy distinta la conversación que vas a tener en un congreso que en una conversación que vas a tener familiar, ¿no? Eso es evidente, pero cuando la historia... Quiero decir, al fin y al cabo, mucha gente... No he tenido muchas conversaciones familiares en las que se hable de física. A lo mejor porque nadie sabe de física, pero sí que he tenido muchas conversaciones familiares en las que se habla de historia, pero yo no he sido yo el que ha iniciado esa conversación, o sea, no ha sido la persona que ha estudiado, ¿no? Eso, sino simplemente ha sido porque es un tema que está muy presente a nada que vamos a hablar de algún conflicto geopolítico, a nada que vemos a ciertos partidos políticos haciendo uso de esas retóricas, etcétera, ¿no? Entonces, yo tenía esa intriga, ¿no? Por qué puedo hacer más allá de la investigación académica, ¿no? Y estaba esperando a que o sea, me habían aceptado en el doctorado, pero no me habían dado todavía no estaba anunciado si me habían dado la beca o no. Entonces yo estaba en un periodo en el que digo, bueno, es ahora o nunca, en plan, si espero un poco más a empezar la tesis, no me voy a lanzar a esto porque me van a dar los 7 males, voy a pensar, guau, es que no se me va a tomar en serio, no debería hacer esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por eso me lancé antes y luego como que empezó a tener un poquito de éxito, tampoco muchísimo, cuando empecé la tesis y dije, bueno, voy a seguirlo porque me apetece, porque me gusta, lo disfruto, etcétera. Y por aquel entonces también estaba haciendo vídeos más cortos. Lo que decías, por ejemplo, de la bibliografía, lo empecé a hacer precisamente por eso que dices, ¿no? No tanto por hacer el conocimiento accesible, sino por adelantarme a las críticas, porque iba a hacer un vídeo, si no recuerdo mal, fue el de los vikingos. Iba a hablar de sexualidad y género en el mundo nórdico y sabía que si me ponía a hablar de mujeres guerreras, si me ponía a hablar de terceros géneros, si me ponía a hablar de arqueología queer del mundo nórdico, la gente me decía, esto te lo has inventado, no sé qué. Entonces digo, bueno, pues voy a poner las citas y luego la bibliografía para quitarme un cuidado, para que nadie diga que me estoy inventando nada. Entonces fue un poco por eso. Y ahí seguí y luego, a ver, obviamente la performance y el drag nació un poco por inquietud propia y sobre todo también por referentes que yo tengo en YouTube, ¿no? Sobre todo en el ámbito anglosajón, que han usado el drag para comunicar ideas, han usado la performance para comunicar ideas complejas, ¿no? A través de videoensayos, a veces muchísimo más largos que los míos, pues como pueden ser PhilosophyTube, ContraPoints, etcétera, ¿no? Canales que me enseñaron un poco
claro, yo quería hacer algo en YouTube, yo quería divulgar en redes sociales, quería ver qué se podía hacer, pero fueron esos canales los que me enseñaron qué se podía hacer, ¿no? Que de verdad había hueco porque es eso lo que se nos dice normalmente es, tiene que ser contenido corto, tiene que ser súper al grano, etcétera. Entonces, ahora estoy intentando hacer eso también, ¿no? Por ejemplo, Instagram pues da más a eso, pero estoy intentando siempre no perder esa idea de formato largo, porque también yo creo que es el que nos permite un poco desmenuzar ideas, porque muchas de estas cosas al final las tenemos muy absorbidas. Yo creo que aprendemos historia en el instituto, todo el mundo, y luego la mayor parte de nosotros no se va a acercar a la historia otra vez nunca más, digamos, como disciplina, como ciencia, ¿no? Porque es parte de la enseñanza obligatoria, pero luego vas a oír al político de turno, al periodista de turno decir X o lo que sea y ya está. Entonces me parece que como son cosas de las que tenemos una idea por nuestra formación, pero luego están tan presentes en todo lo que hacemos, en los entornos en los que nos movemos, las discusiones que tenemos, me parece que darle el tiempo para desmenuzar el partir desde el hoy, digamos, esto es una cosa que pasa hoy, vamos a ver de dónde viene, digamos, me parece que el formato largo se presta más, ¿no? Y por eso también es el que yo más disfruto. O sea, luego obviamente me estoy matando a editar o son vídeos larguísimos y me quiero morir cuando estoy trabajando en ellos, pero creo que merecen la pena precisamente por eso, porque se puede hablar de mucho más en profundidad. A veces yo sé que puedo resumir, ¿eh? O sea, eso, vamos, me consta. Pero creo que prefiero ir al detalle y dar todos los ejemplos posibles y dejar claro en qué nos afecta antes de moverme a otro tema, que simplemente dar la píldora y dejarlo ahí, ya está. Justo cuando estabas hablando me acordé, bueno, yo he estado viviendo en Estados Unidos durante el último año y allí pues mantenía reuniones con diferentes diplomáticos españoles, empresarios españoles, etcétera, ¿no? Y teníamos, una vez al mes teníamos una comida y me acuerdo un día que bueno, fue mi mejor amigo, estuvimos los dos en la comida y me acuerdo que estaba uno de los contertulios hablando de un tema random, ni me acuerdo el tema sinceramente, y estaba todo el mundo escuchándole. Y en cuanto nosotros hablábamos de historia, todo el mundo opinaba. Por eso que comentabas, Claro. ¿no? De hecho, lo apuntaba, ¿no? Sobre historia todo el mundo sabe, y además yo creo que la historia se ha convertido en algunos sectores, en algunos temas, en un acto de fe. Es decir, por mucho que tú les puedas explicar que el conocimiento histórico afirma una cuestión determinada, una cosa determinada, siempre va a haber los mismos agiógrafos que se encargan de hacer sus historiografías paralelas al mundo científico y que son las que realmente tienen calado en este tipo de personas, ¿no? En el caso español yo creo que tenemos muchos ejemplos, no voy a mencionarlos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Y es, a la hora, por ejemplo, de hacer un tema, ¿no? Lo comentaba Sofía, al final no es tu especialidad. ¿Cuánto tiempo te lleva? Porque claro, yo cuando me preparo una clase, pues leo 400 millones de libros y es para una hora de clase. Una hora de vídeo, por ejemplo, el de la Mezquita de Córdoba, pues yo supongo que ese te habrá llevado muchísimas horas. Entonces, la pregunta es doble. Primero, ¿cuánto tiempo sueles tardar o te suele llevar preparar un vídeo? También entiendo que depende de tu disponibilidad en otras cuestiones. Y el guión que tú realizas, porque evidentemente tienes que realizar un guión si no te vas a perder tantas horas hablando ahí, porque supongo que también harás cortes en algunos casos, no lo sé. ¿Lo realizas tú solo o consultas con algún especialista que tú conozcas de la materia? Es decir, ¿hay un doble check o en base a tus lecturas, tu propia investigación, realizas los guiones? Normalmente suelo hacerlo yo. O sea, es verdad que hay veces que he pedido ayuda a algún compañero para revisar alguna cosita, no en plan de mira, esto sé que tú sabes más y le paso o bien un guión o parte de un guión, ¿no? Para cerciorarme. Pero normalmente lo suelo hacer yo y obviamente eso lleva mucho tiempo. Se me da un poco mal delegar, digamos. Lleva tiempo dependiendo del vídeo. O sea, también yo tengo como una agenda de vídeos que yo quiero hacer e intento adaptarme un poco a la disponibilidad que tengo. Entonces yo sé que hay temas que quiero hacer, pero que me van a llevar mucho más tiempo y por tanto no son prioritarios, ¿no? Digamos, lo dejo para un mes en el que tenga más tiempo, por ejemplo, o los hago poquito a poco.
Entonces me parece que al final estos, o sea, sí que son muchas horas. Hay, hay vídeos para los que parto de una base que ya sé, por ejemplo, de la Mezquita de Córdoba, sí que sabía que había un conflicto, sí que sabía bueno, sé el contexto de cómo se construye la Mezquita de Córdoba, porque al final eso sí que es más parte de mi parte de estudio. Pero luego obviamente todo lo que vino fue a ser el estudio de las distintas versiones, los distintos, toda la estratigrafía que se ha sacado desde los trabajos de los años 30, etcétera. Pues eso fue lo que me llevó más tiempo, pero intento partir siempre de lo que ya sé para un poco animarme a hacer el siguiente estudio, y lo que hago al final es un vaciado bibliográfico, o sea, cojo un par de días, hago vaciado bibliográfico y tengo una carpeta llena de PDFs y a leer y a tomar notas, a tomar notas. Realmente lo que menos tiempo me lleva suele ser la investigación, en el sentido de me puede llevar, porque yo cuando me pongo a leer, o sea, entro un poco en modo hiperenfoque y me pongo ahí y ya está. Lo que me lleva más tiempo es luego hacer básicamente la escritura del guión. Porque, o bien porque son muchas ideas, de que he leído muchos artículos, muchos libros, que a veces sí que hay paralelos, pero hay veces que no sé cómo presentar esas ideas, o que obviamente pues simplemente es la parte que por un lado más me cuesta y por otro lado más procrastino, porque sé que me cuesta. Entonces se junta un poco todo. Luego, una vez está el guión hecho, es bastante más rápido todo, ¿no? A veces sí que tengo que esperar cosas de, pues sí, eso, si tengo que comprar atrecho y tal, tengo que buscarlo y estas cosas. Pero la parte que más me cuesta literalmente es escribir el guión, porque suelo ser un poco dejado en ese sentido. Pero al final o sea, es como tú dices, como preparar una clase, ¿no? O sea, si la preparas y tienes que preparar las diapositivas y todo esto, eso que a mí es lo que más tiempo me lleva, más que la investigación. O sea, cuando he preparado clases me ha costado más vamos a tocar estos puntos, cómo quiero hacer el PowerPoint, lo que sea, que la lectura pues, si es algo que no sé, que me pilla fuera de banda, pues la lectura de los artículos o lo que haga falta. Fíjate que lo que acabas de decir me ha llamado la atención de que tú sabes que puedes resumir perfectamente los vídeos, tú lo sabes, pero realmente no te hace falta, porque estaba viendo ahora mismo tus estadísticas del canal de YouTube y tienes entre 100K y 200K visitas cada uno, y algunos muchísimo más, hasta millones. Es decir, yo quiero también lanzar una reflexión aquí de que para la gente joven o la gente que te siga, que quizá ahora mismo se piensa que no somos capaces de consumir contenido demasiado largo porque no somos capaces de mantener la atención durante 40 minutos o una hora, y que solo estamos todo el rato viendo Reels o viendo TikTok. Y quiero señalar que, claro, tus vídeos los ven mucha gente y los vemos los jóvenes, y no tenemos ningún problema en prestar atención toda esa hora porque lo haces muy interesante y lo haces muy bien. Es decir, este tipo de formatos no tienen por qué no tener éxito, o quizá una persona que quiera empezar en divulgación histórica no tiene por qué someterse a los reels de 50 segundos o a los reels de 10 segundos para hacer su trabajo, hacer lo que le gusta. Entonces, joder, a mí me gusta mucho seguir canales como el tuyo y como los de un montón de divulgadores históricos que hay en YouTube, que son muy buenos, y que hay que también valorar su trabajo, porque hacer un esfuerzo de reunir ese conocimiento histórico riguroso, porque son historiadores, en un poco tiempo o mucho tiempo, pero hacerlo ameno y hacerlo divertido, me parece a veces que tiene mucho más mérito que escribir un artículo científico. Y esto es así, yo lo siento. Y te quería preguntar, por último, para ir un poco cerrando la entrevista, ahora que has terminado la tesis, ¿qué piensas hacer con el canal de YouTube? ¿Piensas seguir manteniendo vídeos? ¿Piensas pasarte a otras plataformas? ¿Crees que se puede vivir de la comunicación social de la historia? ¿O cómo te planteas el futuro en ese sentido? Pues precisamente estoy ahora en ese momento de... A ver, es que la cosa es que mi relación con la academia es un poco tóxica, digamos, ¿no? Básicamente yo quiero, o sea, yo la academia me encanta la investigación, me encanta la enseñanza, la docencia, pero
veo que los sacrificios a nivel personal que me exigen no son algo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces, yo quiero, o sea, mi objetivo cuando de hace un año y pico, fue decir, joder, esto está yendo bien, voy a pues voy a intentar que vaya mejor. Entonces, ahora que estoy con mi atención dividida entre la tesis y el canal, está yendo bien, voy a intentar amplificar el canal y dedicar más tiempo, obviamente, una vez termine la tesis. Entonces, estoy ahora en ese proceso de, pues, vamos a reorientar los esfuerzos al canal, etcétera, ¿no? Para demostrar que se puede vivir de esto. Yo creo que se puede. A lo mejor me hace falta crecer un poco más para vivir mejor, pero de momento no me quejo. De momento estoy estable y la cosa es obviamente estabilizarlo, ¿no? Porque al final estas cosas siempre se sabe que a lo mejor te da para un año y no te da para el siguiente. Entonces yo creo que se puede, pero obviamente requiere un esfuerzo y tal, ¿no? Y requiere mucha suerte también. O sea, yo no voy a negar que yo he tenido mucha suerte. Y claro, mi intención es seguir. Estoy ahora dándole, por ejemplo, más caña a otros canales como es, bueno, TikTok no mucho porque solo resubo, porque tengo una edad y me pierdo. Pero, pero por ejemplo, Instagram, estas cosas, estoy como intentando darle un empujón a distintos formatos, formato largo, formato corto, etcétera. Y, y yo creo que en el principio sí, o sea, a lo que me gusta, he descubierto que al final lo que me gusta es, sí, comunicar, que obviamente tú puedes comunicar a una clase o puedes comunicar a una persona que está al otro lado de la pantalla y no sabes, o puedes comunicar a una sala llena de gente en una conferencia, ¿no? Entonces, me gusta ese ámbito del conocimiento científico y de lo que viene a ser la investigación y la academia, porque al final como divulgador también tengo que investigar, ¿no? Pero obviamente no al mismo nivel. Entonces, es verdad que cuando tuve la defensa de la tesis, me volvieron a picar con el gusanito de las postdocs y tal, porque el gusanito siempre está ahí, la tentación siempre está ahí, pero mi objetivo es centrarme en la parte de, no YouTube necesariamente, cosa que sí, obviamente es una parte, pero en lo que viene a ser la divulgación o la comunicación perdón, la comunicación social del conocimiento. Sí, sí, la verdad que me alegro de escuchar eso y de que tengas ilusión por mantener ese trabajo que haces y que, joder, parece que no, pero se llega a muchísima gente a través de las redes y no, o sea, sería de alguien insensato negar ese hecho que a veces un vídeo de YouTube tiene muchísima más audiencia que un congreso internacional o que una conferencia que no se haga online y creo que debemos aprovechar estas facilidades. Y en ese sentido, la última pregunta que te quería hacer para terminar de hablar de divulgación, bueno, de comunicación social, es la siguiente. ¿Tú qué le dirías a alguien que está empezando, que acaba de terminar historia, que a lo mejor tiene ilusión, tiene creatividad y se lleva bien con los medios audiovisuales? ¿Qué le dirías si quiere empezar con un canal de YouTube o con un podcast como nosotros o con una cuenta de Instagram de divulgación histórica? ¿Y cuáles son las claves un poco que tú has seguido y que ves que funcionan en la audiencia? ¿Cómo luchas con los algoritmos? ¿Cuáles son un poco las claves para que le dirías a una persona que quiere empezar en esto? A ver, para lo de luchar contra los algoritmos no te sé decir porque son misteriosos, son inescrutables, ¿no? Como los caminos del Señor. Lo que viene a ser la parte de cómo empezar. Lo primero, una cosa que me sirvió mucho cuando empecé, porque cuando empecé estaba grabado con el móvil y tal, que cuides el audio. Eso es lo primero. O sea, que es más fácil, más importante cuidar el audio que el vídeo. La gente perdona más un vídeo de mala calidad. O sea, si estás en ámbito audiovisual, me refiero tanto si es Instagram como si es YouTube. Si hay un ámbito de audio y de vídeo, prioriza el audio. Y luego a nivel más, obviamente, de temas y esas cosas, yo creo que tienes que primero hablar de algo que a ti te apasione particularmente, o sea, que a ti te guste, que tú tengas, porque esa ilusión que tú tienes por el tema se contagia al oyente o al espectador. Eso es importante, pero luego obviamente una vez ya tienes como, oye, quiero hablar de esto, quiero hablar de, yo qué sé, pues mira, si quieres hablar de guerra y de tipos de munición de la Segunda Guerra Mundial,
que a mí es algo que no me interesa particularmente, pero hay gente que le interesa. Pero si quieres hablar de eso es totalmente válido. Lo que pasa es que tienes que buscar obviamente el enfoque para hacerlo interesante al público. Entonces yo creo que una vez tú te has puesto en la prioridad de quiero hablar de este tema porque este tema me apasiona, habla con... O sea, dale una vuelta de cómo podrías enfocarlo si tú fueses alguien que no sabe nada y luego testea esa idea con amigos, con familiares, con alguien que obviamente no sabe del tema para ver si ese enfoque le resulta o le resultaría interesante, ¿no? Y luego, antes de lanzarte, porque luego es muy fácil o bien estar desalentado, o bien, porque al principio no hay cosas que no salen, no pasa nada. Yo te diría que te hagas como una lista, o sea, que si quieres hablar de X temas, que te los prepares te prepares como 4 o 5 antes de saltar, digamos, para que si el primero, o sea, si sale el primero, pues y tienes el impacto que tengas o lo que sea, o ves que o no te ha gustado cómo ha quedado o lo que sea, pero ya tienes el segundo ya preparado para no desalentarte, ¿no? Que tengas, pues eso, tampoco te digo que tengas que tener 100, pero con tener 4 o 5 a lo sumo, eso ya te ayuda a coger un poco de rodaje, ¿no? Sobre todo también porque luego a todos nos pasa que hay un percance o tenemos otras prioridades y queremos salir esa semana o lo que sea. O sea, quiero decir que al final que te prepares un stack de cosas, aunque solo sea porque si también para tenerlo de lo que se dice en la nevera, ¿no? De abrir y decir, ay, pues esta semana no sé de qué hablar, pues tenía este tema preparado. Y eso ayuda bastante a no perder el ánimo, sobre todo al principio, ¿no? Porque al principio yo creo que la gente no sabemos hasta qué punto, o sea, no tenemos feedback de gente, no sabemos si les está gustando, si estamos haciendo simplemente por nosotros. Entonces, si sabes que el tema te apasiona, al final lo estás haciendo por ti y no te estás dejando tanto llevar por lo que quiere o lo que no quiera la gente. Si te has puesto en el lugar de la gente igualmente para hacerlo asequible, también eso te ayuda a pensar de tu tema o del tema que te interesa de forma distinta y por tanto a entrar en relación con tu propia investigación o lo que sea de forma distinta. Y también te prepara para saber que hay cosas o sea, que no tienes que hablar de lo tuyo de una única forma, que hay muchas posibilidades, ¿no? Que te permite jugar y divertirte también, porque si al final estás haciendo hablar de tu tema de la forma más normal posible, no te estás divirtiendo tú tampoco y te vas a aburrir y dices, bueno, pues que para esto escribo un artículo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, elige un tema del que te guste, o sea, que te apasione, busca formatos, aunque sea lo más ridículo posible, en plan, pues mira, pues quiero hablar de esto haciendo como si fuesen diálogos ficticios entre esos personajes históricos, por decir algo. Aunque sea una locura, tú apúntalo y las formas que más te convenzan, pruébalas con gente de tu alrededor, pregúntales qué les parece y así tendrás un poco de feedback, que no te aísles tú en tener que sacarlo tú adelante, ¿no? Cuenta con la gente a tu alrededor. Bueno, Miquel, pues con estos tips y una pequeña reflexión, vamos a cerrar. La reflexión la voy a plantear de la siguiente forma, y es que yo creo que este programa, la finalidad que al final, con valga la redundancia, ha tenido, es que hemos podido compartir con un historiador, recién doctor en historia, que a veces nos olvidamos de esa etiqueta. Hay que ponerla más en valor, yo creo. Sin ser demasiado egocéntricos, pero bueno, hay que poner en valor porque al final hay un trabajo detrás. Hemos podido ver las dos vertientes, ¿no? Por un lado, una forma de transmitir la historia y de hacer la historia, digamos más academicista, y por otro lado, una forma de transmitir la historia y hacer la historia orientada hacia la sociedad, que al final yo creo que deberíamos siempre... Hay un concepto que me gusta mucho, que es la democratización del conocimiento, y que quizás yo creo que los historiadores y en general los científicos se olvidan mucho de esa cuestión, ¿no? Y es que al final, sea financiado con fondos públicos o no, yo creo que si no hay un público que conozca lo que se está haciendo en la academia deja de existir, porque mientras sigamos viviendo dentro de nuestras paredes y no saliendo hacia la calle,
el conocimiento no llega y por eso en los libros de historia de instituto sigue apareciendo información muy desfasada, no hay actualización con la historiografía actual, las cuestiones LGTBI, las cuestiones de género, cuesta también meterla dentro de los programas de educación secundaria y bachillerato. ¿Por qué? Porque al final las personas que realizan este tipo de entramado, ¿no? De entramado ideológico, porque al final todo es ideología, pues son personas que no se han adaptado a las circunstancias de la sociedad, ¿no? Y el historiador yo creo que tiene una función importante dentro de eso y tú la realizas de forma doble. Por un lado, la parte del rigor científico a la hora de realizar tus trabajos, como lo has demostrado claramente, y por otro lado, cómo tu rigor científico y tu conocimiento te permite tener las herramientas para poder absorber el conocimiento histórico de un tema determinado del que no eres experto, hacerte, en cierto modo, experto o lo suficientemente experto como para llegar a una reflexión, que es lo que siempre cuesta, ¿no? Eso que decías del guión. El guión cuesta porque es la reflexión de todo lo que he aprendido, cómo lo puedo explicar a un público que no sea yo, porque tú lo entiendes perfectamente. Lo difícil es encajar esa idea dentro de un guión, de un relato que tenga coherencia y que sea sencilla, pero no simplista, que no sea vulgar, pero que tampoco sea excesivamente técnica, ¿no? Y yo creo que ese trabajo en tus vídeos lo haces de forma magistral y por eso te hemos traído también aquí a Historias de Bolsillo y bueno, quiero darte las gracias por colaborar con nosotros y por venir a hablar un poquito de tanto de tu historia como divulgador como de tu conocimiento histórico como investigador. Muchas gracias, la verdad. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso que has dicho de... O sea, al final creo que tenemos que hacer más esfuerzo y también creo que en la academia se debería dar el hueco para que los académicos puedan hacer algo más de divulgación y se valore, ¿no? Que no todo sea publicar en revistas de impacto. EANECA. Tenemos un camino por recorrer en el término de que la comunicación esté valorada tanto dentro como fuera de la academia. Pero bueno, creo que vamos en el buen trayecto. Y con esto, pues despedimos el programa. Muchas gracias, Miquel. Creo que ha sido de verdad un programa muy, muy interesante. Y creo que hacía falta también algo de divulgación para esta temporada, que seguro que traeremos más programas así. Y como siempre, despedir este capítulo recordándoos que tenemos las redes activas, Instagram, Twitter, que ahora no es Twitter, que es X, pero todo el mundo lo seguirá llamando Twitter, iVoox, subimos todos los programas también y en Spotify tenéis la última temporada. Y si queréis el conjunto de todo lo que hacemos en Historias de Bolsillo, ya sabéis que la web está también activa y ahí podéis encontrar los programas por secciones, por áreas de conocimiento. Así que muchas gracias, Moy, muchas gracias, Miquel, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a vosotros.